Buen fin de semana, Iglesia Revolution. Qué increíble es estar en la casa de Dios. Él está entre nosotros, amén. Servimos a un Dios que habita entre las alabanzas de su pueblo y ciertamente, Señor, te damos gracias por tu presencia y por la adoración hoy. Quiero saludar a todos los campus, Lone Tree, Colorado Springs, Puerto Escondido y Quito, Ecuador, Ciudad de México. Es maravilloso ser un solo cuerpo en múltiples lugares. Y si eres invitado aquí, estamos felices que estés aquí también para adorar con nosotros. La primera vez que fui a una iglesia fue en la secundaria. No sé si es alguien su primera vez aquí, pero lo que pasó en mi familia, a mi hermano no le gusta que cuente esta historia, pero a una de mis hermanas, no diré cuál, la descubrieron con un poco de marihuana allí en su closet y mis padres siempre decían, no necesitamos criar a nuestros hijos en la iglesia y cosas así, pero en ese momento dijeron, oh, nuestra familia se está yendo por el mal camino y tenemos que evitar que eso siga. No sé si mi juego de palabras funciona con la traducción, una disculpa por eso, pero dijeron, vamos a ir a la iglesia a partir de esta semana. Así es que si te sientes incómodo aquí en la iglesia hoy por ser tu primera vez, te entiendo, lo recuerdo vívidamente y para ponerlo en perspectiva, yo no sabía quién era Jesús, ni de qué se trataba su vida, ni nada. Así es que avanzando la historia, ya íbamos a la iglesia y llegaba el verano. Si vas a la iglesia, sabes que hay campamentos de verano. Así es que fui a mi primer campamento y no fui un gran campista, no fui un gran aprendiz, no recuerdo nada de todo lo que nos enseñaron esa semana. Ni siquiera recuerdo los maestros que estuvieron ahí, no recuerdo el grupo pequeño con el que me pusieron toda la semana, no recuerdo nada excepto una cosa. Había una chica en ese campamento. Yo tenía un amigo que la conocía, ella al parecer iba a otra iglesia y a otra escuela, y solo la vi como por 20 segundos. Pero, ay, 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 cuando la vi, el tiempo se detuvo. ¿Quién era esa chica? Sentí como que vi a un ángel resplandeciente. Nunca conocí a nadie que me dejara tanta impresión. Dije, ¿quién es esa chica radiante? Pero eso fue todo. Apareció y desapareció como un ángel y no la volví a ver. ¿A dónde se fue? No lo sabía. Un par de años después, estaba en mi primer año de preparatoria y caminaba por los pasillos de mi nueva escuela y no les miento, allí estaba esa chica. La reconocí de inmediato y seguía resplandeciendo, por cierto. Para ser honesto, para mí parecía inalcanzable. Resulta que hay personas tan santas, tan puramente entregadas a Jesús que hasta parecen flotar cuando caminan. Y yo no era de ese tipo, era un chico travieso, ¿ok? Sé que eso le sorprende, bueno, quizá no, pero ella me llamó la atención, sin duda, pero no me atreví a acercarme a ella. Pero a ese niño travieso, mis padres lo habían estado arrastrando a la iglesia semana tras semana. Estábamos ahí los miércoles, el domingo en la mañana, domingo en la noche. Me arrastraron mucho a la iglesia por años, pero Dios de verdad estaba decidido a vencer mi voluntad rebelde contra Él y a someterme a Él. Y les diré algo, Dios luchó conmigo con todo para que yo doblara mis rodillas. No sé si alguien se identifica, pero Él me estaba persiguiendo. Apartado de Dios, yo realmente era un adolescente muy infeliz. Me sentía muy ansioso, estaba enojado, vacío, hueco. Tenía motivación, era ambicioso, pero me sentía tan vacío y creía en Jesús. Creía en él, pero no lo seguía.
Yo creía en Jesús porque lo conocí en la secundaria. Poco después de empezar a ir a la iglesia, lo conocí de una forma que no podía negar haberlo conocido. Cuando lo conocí y puse mi fe en él, sentí como el peso del pecado se quitó de mis hombros. Lo experimenté su presencia irrumpiendo en mi corazón y en mi alma. Y me paré frente a la iglesia llorando como si él me hubiera derretido el corazón. Yo lo conocí. Pero poco después de eso, él me llamó al ministerio y le dije, no, eso no va a pasar. Y no le estaba obedeciendo, estaba huyendo de él. Algo así como Jonás, en el sentido en que Dios seguía persiguiéndome y yo seguía creyendo en él. Cuando la gente dice, yo ya no creo en Jesús, le digo, ¿cómo desconoces a Jesús? En mi mente pienso, no creo que lo hayas conocido. No puedes dejar de creer en él si lo has conocido. Podrías decidir no seguirlo, pero ¿cómo podrías olvidarte de este hombre? Él es inolvidable. Así es que Dios me estaba persiguiendo y al llegar al último año de preparatoria, llevaba años luchando conmigo y yo empezaba a flaquear ya un poco y estaba en una fiesta y siendo honesto, había una hoja de LSD circulando en esa fiesta y yo sabía que era demasiado sensible para meterme en esas cosas y no lo hice, pero en esa hoja había una imagen de Jesús en la cruz y eso me desarmó por completo. Por alguna razón, Dios usó eso para convencerme profundamente. Fue el ver ese objeto de placer hedonista circulando con Jesús crucificado, impreso en él, y yo no podía esperar para salir de ahí tan pronto como fuese posible. Y cuando estaba acostado en la cama esa noche, comencé a pensar en volver a Jesús. Y la verdad es, cuando lo conocí por primera vez, lo acepté como Salvador y quizá pensé que lo había aceptado como Señor, pero no fue así. En ese entonces encontré su perdón, pero no me rendí a él. Quería conservar el propio señorío de mi vida. Y las cosas no funcionan así. Pero esta vez supe que si iba a volver a Jesús, no le volvería a hacer esto otra vez. Si volvía a Jesús, tenía que estar dispuesto a entregar mi vida por él. Tenía que estar dispuesto a hacer lo que él quisiera que yo hiciera sin importar el costo. Y estaba allí tendido en la cama sin pensar en la escritura que dice que hagamos esto, pero lo estaba haciendo, estaba calculando el costo, lo supe de inmediato. Pensé, perderé a mis amigos, la gente se va a burlar de mí. Y siendo cristiano, ni siquiera voy a poder golpearlos en la cara por eso. Dije, oh Dios, ni modo. No voy a ser popular, no voy a hacer cosas que en la preparatoria son importantes para todos. Pero aún así decidí, después de contar el costo, que yo prefería a Jesús más que cualquier otra cosa. Y me levanté de la cama y finalmente doblé mis rodillas y le confesé mis pecados y le pedí perdón. Le pedí que me perdonara y él lo hizo. Él cambió mi corazón. De hecho, sigue transformando mi corazón y aún me queda mucho por recorrer, pero transformó mi corazón. Pero todavía no era suficientemente bueno para esa chica, volviendo a la historia. Sabía que no era suficientemente bueno para ella y, ¿saben? Un día ella me vio caminando por los pasillos de la prepa y vio que traía mi Biblia, que estaba enorme. Y luego vio los clavos grandes y mi collar de cruz y mi pulsera de WWJD, de qué haría Jesús.
y mi camiseta que decía Jesús murió por ti y casi se desmaya. Quedó fascinada. Y entonces yo le gustaba. Así es que la invité a salir. Y yo sabía que solamente tenía una oportunidad con ese ángel. Sé que estaba fuera de mi liga, pero siendo generoso como era, la llevé al cine de $1. Y de verdad quería impresionarla. Así es que la recogí en mi camioneta Ford 150, modelo 89. La lavé, la camioneta, la enceré, le di brillo a las llantas, puse tanto armorol en el tablero que era tóxico tocarlo, pero bueno, llegamos al cine y en mi distracción chocamos. Choqué con otro coche. Fue un choque grave, casi pérdida total de los vehículos allí en el estacionamiento del cine de $1 y supe que no tenía oportunidad. Todo se había perdido y yo quería culpar a la otra persona, pero era un coche que estaba estacionado y no había nadie adentro de él. Además, estaba estacionado perfectamente. No había nadie a quien culpar más que a mí mismo y pensé, nada bueno puede salir de esto. Y soy un adolescente, no tengo dinero para lidiar con estas cosas y lo que hice fue escribir mi nombre en un papel y mi número de teléfono y lo puse en su limpiaparabrisas y me metí al cine, pero resulta que a este ángel eso le impresionó mucho. Le impresionó que yo hiciera eso cuando nadie me estaba viendo y cuando parecía que nadie vio lo que pasó y le gusté todavía más. Eso fue hace 26 años. Se llamaba Susan y fue la que se me escapó. No, no es cierto, es broma. Se llama Wendy Farmers y ya ha sido mi esposa por 25 años. Y todo esto para decirles, si te sientes decaído esta semana y estás atravesando algo y sientes que no es posible que nada bueno salga de ello, quiero animarte. Sí puedes salir. De verdad, la Escritura dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y espero que al final de esta reunión del Día del Señor, esto no sea solo un pasaje bíblico que conocemos, sino una escritura que creamos en todo tiempo. Porque conocemos la escritura, pero también sabemos que hay momentos en que es muy difícil ver cómo esta cosa en particular, cómo aquella cosa en específico puede resultar en algo bueno. Tal vez has visto a un ser querido pasar por algo y pensaste eso, pero Dios, ¿cómo puede resultar algo bueno de eso? Tal vez tú mismo has estado en una situación y pensaste, pero Dios, ¿cómo puede salir algo bueno de esto? Y hoy estamos aquí terminando nuestro estudio de Segunda de Corintios, un libro que fue escrito por el apóstol Pablo. Y cuando miras la vida de Pablo y todo lo que él pasó, todo lo que sufrió, todo lo que soportó, ¿alguna vez has tenido ese pensamiento de decir, qué cosa buena pudo salir de esto? La verdad es que tenemos muchas ideas sobre cómo podría surgir algo bueno si tuviéramos recursos ilimitados. No nos cuesta imaginar eso, imagínate, tener recursos ilimitados, reconocimiento ilimitado, afirmación y elogio ilimitados ante los ojos de otros, poder ilimitado, tiempo ilimitado, energía ilimitada. Podríamos imaginar
lo bueno que sería eso, y si nos hubieran dado la tarea de diseñar la vida de Pablo, sabiendo que él fue asignado para llevar el evangelio y las buenas nuevas de salvación de Jesucristo a los judíos, a los gentiles y a los reyes de la tierra, y toda esa misión. Si Dios nos dijera, quiero que organicen todo para Pablo, para que la misión sea todo un éxito, para que todo obre para el bien de Pablo, ¿qué habríamos hecho? ¿Cómo lo hubiéramos organizado? Estoy muy seguro que habríamos armado algo como un Pablo Superman, un superapóstol, como que estuviera por encima de todo, que fuera invencible, que tuviera todos los recursos y todo el apoyo que pudiera, todo lo que necesitara para esta misión. Pero tú y yo sabemos que esa no fue la vida de Pablo. Lo que él vivió, lo que soportó, lo que experimentó fue muy diferente, y eso genera la pregunta, ¿qué cosa buena puede salir de cosas que realmente no son buenas? Un repaso rápido de lo que hemos visto al estudiar este libro. ¿De qué se jactó Pablo de haber experimentado en el capítulo 1? Empieza con fuerza desde el principio, de ser afligido, perseguido, agobiado más allá de sus fuerzas, desanimado de la vida y condenado a muerte. ¿Eso no es algo bueno? ¿Qué cosa buena puede salir de eso? ¿Cómo es eso posible? En los capítulos 2 y 3 habla de un enorme dolor relacional. Capítulo 4 habla de estar presionado, afligido por todas partes, perplejo, perseguido, abatido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús y siendo entregado a la muerte. Si somos honestos, eso no parece una preparación para el éxito, parece una preparación para el fracaso, ¿cierto? ¿Se imaginan a la gente acercándose a Pablo y diciéndole, Pablo, ¿por qué estás haciendo todo esto? Mira lo que te está pasando. Claramente Dios no está contigo. Si estuviera, ¿no crees que las cosas saldrían de otra forma de cómo van y hubieran estado mal esas personas? ¿Pero acaso no lo que vemos con los ojos parece ser tan convincente? ¿Qué beneficio podría salir de esto? ¿Qué más Pablo soportó? En el capítulo 6 dice tribulaciones, dificultades, calamidades, angustias, maltratos, castigos, prisiones, tumultos, trabajos duros, desvelos, vigilias, hambre, ayunos, deshonra, calumnia, ser tratado como un impostor, como desconocido, castigado, entristecido y pobre. ¿Qué cosa buena puede salir de eso? En el capítulo 7, conflictos externos, temores internos. Capítulo 8 y 9, pobreza. Capítulo 11, mucho más trabajo y más prisiones, maltratos. Muchas veces al borde de la muerte, 5 veces recibió 40 azotes menos 1, 3 veces castigado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragó de noche y de día en alta mar. Peligros de ríos, peligros de los de su pueblo, de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, labor, trabajo, dificultades, desvelos, hambre, sed, ayunos, desnudez, frío, exposición, la presión diaria por las iglesias. El capítulo 12, además de eso, siendo atacado espiritualmente, debilitado e insultado. Así es que sabemos que la Escritura dice que Dios hace que todas las cosas obren para el bien. Dios mismo usó a Pablo para darnos esas palabras, pero ¿cómo? Y esto fue antes de que arrestaran a Pablo y lo decapitaran en Roma bajo el emperador Nerón. ¿Qué cosa buena puede salir de cosas así? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre cómo puede salir algo bueno de tantas cosas que no son buenas? Al revisar todas las escrituras que enumeran las formas explícitas en que Dios saca algo bueno de lo no bueno, lo resumí en 7 categorías. La primera categoría, según las escrituras, de cómo Dios saca lo bueno de lo que no lo es para aumentar la comunión con Cristo. Pablo una y otra vez presenta el sufrimiento como participar en los padecimientos de Cristo,
entrar en los padecimientos de Cristo, ser crucificado en debilidad, lo que lleva al poder de resurrección de Cristo, tener comunión con Él, unirnos a Él. En 2 Corintios habla de participar en los padecimientos de Cristo. En Romanos 8 habla de sufrir con Él para ser glorificados con Él. En Filipenses 1 dice que es un privilegio sufrir por causa de Él junto con los creyentes. Y luego en Filipenses 3 dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres intimidad con Jesús? ¿Tener esa comunión con Jesús? La mayoría piensa que eso significa estudiar mucho las Escrituras. Así es, en parte. Muchos creen que implica dedicar tiempo a la oración y a la adoración. Eso es parte, sin duda también, pero pocos comprenden lo que Pablo entendía. Para conocer a Jesús, debo participar en sus sufrimientos y debo llegar a ser como Él en su muerte. Si queremos conocer a Jesús, deberíamos preguntarnos, ¿alguna vez lo he tenido todo y decidí ser pobre, vaciándome para servir y salvar a quienes nunca podrían pagármelo? Porque eso es comunión con Cristo. Si alguna vez vi a Dios en lo secreto y se me confió un gran propósito para cambiar el mundo, solo para pasar décadas en la oscuridad viviendo una vida común mientras cargaba con el peso del destino divino, eso es comunión con Cristo. ¿Alguna vez he sido usado por Dios como un vaso de gracia para otros, solo para que luego ellos se vuelvan contra mí con ira? Porque eso es comunión con Cristo. ¿Alguna vez le he dado a un pueblo todo lo que tenía para sostenerlo y vi que se alejó cuando lo único que me quedaba era la palabra de Dios? Eso es comunión con Cristo. ¿Alguna vez he enfrentado la tentación feroz y el aislamiento total, hambriento y estar exhausto, y el enemigo susurrándome atajos para el poder, la gloria y la provisión? Si solo me inclino ante Él, eso es comunión con Cristo. ¿Alguna vez en oración y angustia rogué que hubiera otro camino, pero aún así me sometí y le dije, Dios, hágase tu voluntad y no la mía? Eso es comunión con Cristo. ¿Alguna vez fui traicionado con un beso de un amigo cercano, negado por alguien que juró lealtad, abandonado por todos los que dijeron que estarían conmigo por fidelidad a Jesús? Eso es comunión con Cristo. ¿Alguna vez fui falsamente acusado, burlado, humillado, obligado a cargar mi propio instrumento de ejecución, mientras la multitud a la que fui enviado a salvar se burlaba y me escupía? Eso es comunión con Cristo. ¿Alguna vez he estado en una cruz metafórica, expuesto, falsamente condenado, clamando en la oscuridad del abandono, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún así he perdonado a mis enemigos? Porque eso es comunión con Cristo. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Cómo puedes conocer a Jesús sin conocer la cruz? Nunca olvidaré, una vez entrevisté a alguien para un puesto en el ministerio y le pregunté cuál había sido el momento más difícil de su vida y cómo su relación con Dios le había ayudado a superar eso. Y él fue muy sincero conmigo. Me dijo, sinceramente nunca he pasado nada muy difícil. Mi vida ha sido muy bendecida y mira, no quería que hubiera atravesado cosas difíciles, pero no podía contratarlo. Sé exactamente lo que sucede cuando alguien se acerca a participar en la búsqueda y las promesas que Dios ha declarado sobre este lugar. Sé que se desata el infierno sobre ellos. ¿Y cómo puede alguien perseverar si no ha perseverado en nada?
sino ha perseverado por su fe en Cristo. La comunión con Jesús, miren, es una de las formas más preciosas en que Dios saca algo bueno de aquello que no es bueno. Tuve un encuentro profundo con el Señor, estaba orando con otros creyentes y el Espíritu vino sobre mí y sentí olas y olas de tristeza agonizante que comenzaron a pasar sobre mí. Ni siquiera podía hablar, lo único que podía hacer era clamar y gemir, ola tras ola, como si fueran contracciones de un intenso dolor en mi corazón. Me sentía tan abrumado, estaba convencido de que me iba a matar eso. Sin embargo, el Espíritu estaba presente con fuerza, gimiendo dentro de mí. Yo sabía que Dios estaba dando a luz a algo en el Espíritu, con gemidos que las palabras no podían expresar. Dios estaba metafóricamente dando a luz a algo. Y en ese momento recordé la escritura que dice, y lamentarán por aquel a quien han traspasado. Y lo he interpretado en oración de esta forma. Viene un día cuando Dios derramará una nueva gracia sobre la casa de Dios, para que el pueblo de Dios tenga empatía con Dios, para tener empatía con Él. Hoy oímos mucho de la empatía tóxica. Eso no existía cuando yo tuve esa experiencia hace años. Lo que sé que es verdad es que si carecemos de empatía con Dios y tenemos empatía con las personas, eso nos llevará a una idolatría del humanismo, donde el segundo mandamiento se pone en un pedestal por encima del primero y el más grande mandamiento. Eso nos llevará, cada vez que encontremos personas sufriendo, nos llevará a dudar, a murmurar e incluso a acusar a Dios. Pero ese día aprendí que no tenemos idea de cómo Cristo es traspasado cada día. O no nos damos cuenta o no nos importa. Una de las dos. Suponemos que Él experimentó dolor solo cuando su cuerpo físico fue traspasado. No es verdad. Mira, Dios es amor infinito. Ni siquiera podemos imaginarlo. Dios ama a sus enemigos más de lo que tú amas a tus hijos. Él es amor infinito. Sin embargo, es rechazado, acusado y resistido casi infinitamente por las mismas personas a quienes Él ama con ese amor infinito. Ese es un dolor que no podemos imaginar. Una sola gota del dolor que Dios tiene en su corazón bastaría para acabarnos. Ese día quedé convencido de eso. Y pienso en esto como iglesia. Ya han pasado 3 años, pero no nos gusta el hecho de que cuando Dios nos llamó a adorar 24/7 como iglesia, eso trajo mucho conflicto en esta iglesia. Conflicto con el staff, conflicto en la congregación, mucha gente se fue y no nos gusta eso. Pero creo que Dios está tratando de abrirnos los ojos a algo. El hecho de que tantas personas se ofendan porque alabamos y derramamos adoración al Señor 24/7 como iglesia, eso me demuestra que la gente no conoce a Dios. No lo conocen. No conocen sus padecimientos y no participan en ellos y no tienen empatía con Él. Tener un lugar de alabanza continua en un mundo de odio y acusación continuas ministra el corazón de Dios. Él no lo necesita, pero es tan precioso para Él. A Él le importa. Mira, cuando la gente se va y no les pesa dejar un lugar donde Dios se ministra 24/7,
sin mencionar la pérdida de participar en algo que bendice el corazón de Dios de esta manera, sin ofender, pero yo sé que Dios nos ha llamado a un avivamiento, a una revolución de primer amor, y sé que eso no existe en el corazón de esas personas. Lo sé. Para amar a Dios, primero debes tener mayor empatía con Dios. Hasta que no empatizas con Dios por encima de todo, Él no puede ser tu primer amor. Para tener un primer amor, debes tener empatía con Dios. Para soportar lo que no es bueno, necesitamos una mayor comunión con Cristo, participar en sus padecimientos, aprender a tener empatía con Dios. Tener empatía con eso, aún más que con mi autocompasión. En el momento en que empatizo con mis propios dolores y mis sufrimientos más que con los de Dios, la idolatría sucede en mi corazón. Él no es el primer amor en mi corazón, sino que yo me convierto en el primer amor en mi corazón. Ese es un beneficio. ¿Qué otro beneficio viene de lo que no es bueno? Las escrituras hablan de cómo Dios utiliza eso para asegurarse de que Él reciba la gloria, de que el mérito sea suyo y no provenga de manos humanas. La dificultad resalta que el poder le pertenece a Dios. Segunda de Corintios 12, Pablo dice que el poder se perfecciona y se hace perfecto en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 4, guardamos este tesoro en vasos de barro para mostrar que el poder que todo lo supera proviene de Dios y no de nosotros. Y por eso, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Segunda de Corintios 12, lo vemos en toda la escritura, cuando Daniel y sus amigos no comieron de la comida escogida del rey. ¿Qué pasó cuando superaron a los demás? Daniel 1:15, al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían comido los manjares del rey. Era un testimonio de que fue Dios y no ellos. Cuando Daniel le dijo al rey lo que los sabios no pudieron, el rey le dijo a Daniel: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Al final tenemos que preguntarnos: ¿quiero que el mundo se maraville de mí y de lo que yo hice y de mi parte y todo eso? ¿O quiero que el mundo se maraville de él y de lo que claramente él hizo a pesar de mí? Esta semana viajé al funeral del papá de nuestro pastor de jóvenes, Trent Minor, y estando allá escuché el testimonio del papá de Trent, llamado Rex, y cómo mientras sufría de cáncer, aún casi al final, cuando ya casi no tenía fuerza para hablar, todo lo que hacía era alabar a Dios, dar gracias a Jesús, bendecir a los que estaban a su alrededor hasta su último aliento, y todos daban testimonio de eso. Esos momentos lo dejan muy claro: esto no es normal. Solamente Dios dentro de alguien podría hacer eso. Y estando allá, también conecté con esta amiga de muchos años cuyo esposo murió inesperadamente el año pasado. Tiene mi edad y ella quedó viuda. Y todo lo que ella podía hacer era darle gracias a Dios. Alababa a Dios, testificaba de su bondad, de su cercanía, de su provisión, de su misericordia, su gracia y su cercanía en medio de todo esto. Y yo la escuchaba y decía: esto no es normal. Solamente Dios dentro de una persona podría ayudarle a atravesar por algo así de esta forma. Me recuerda cuando el esposo de Erika Kirk perdió la vida. En su funeral, decenas de millones de personas vieron ese funeral. Su esposa se puso de pie y dijo: mi esposo Charlie, él quería salvar a jóvenes justo como el que le quitó la vida. Ese joven en la cruz, nuestro Salvador dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese hombre, ese joven, ella dijo: yo lo perdono. Lo perdono porque es lo que Cristo hizo y es lo que Charlie haría.
La respuesta al odio no es más odio. La respuesta que conocemos por el Evangelio es amor. Siempre es amor. Amor por los enemigos y amor por los que nos persiguen. Cuando perseveramos en fe en Dios y en esperanza en Dios y en amor por Dios y amor por las personas, a pesar de ser débiles o estar presionados, perseguidos y más, el mensaje del poder del mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba y que habita dentro de los que tienen fe en Él no podría ser más palpable para quienes lo ven. Y muy relacionado con esto está la tercera categoría de cómo Dios saca lo bueno de lo que no es bueno, y es el avance del reino. La Escritura dice que el sufrimiento contribuye a la difusión del Evangelio, al consuelo de los demás, a la edificación de la iglesia. Pablo dijo que su encarcelamiento animó a otros. Cuando alguien sufre por su fe, eso anima a otros en su fe. Es lo opuesto a lo que el mundo esperaría. Se ha dicho que el avance de la fe nace del sacrificio de los mártires, y yo lo creo, literalmente y también en forma metafórica. Y ustedes saben, cuando Dios sostiene sus manos en medio de su propio dolor, mientras atraviesan ese valle, entonces reciben una compasión que pueden transmitir a otros cuando otros pasan por lo mismo. Eso sin mencionar que nuestros sacrificios están directamente al servicio de lo que Dios haga para edificar a otras personas. Esas cosas avanzan el reino. ¿Te imaginas si nadie hiciera ningún sacrificio? Ningún sacrificio para servir a Dios y a su reino, si todos hicieran lo que todos hacen: despertarse, ir al trabajo, regresar a casa, hacer las actividades de la tarde como todos los demás, dormir, levantarse y hacer lo mismo otra vez, pero nadie sacrificara para servir como atalaya en el muro, en el lugar de oración, y nadie sacrificara para servir y edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Qué pasaría? La iglesia moriría, dejaría de ser fecunda en el mundo. El sacrificio de unos pocos bendice a muchos. La Escritura también dice que el sufrimiento beneficia a la iglesia al completar las aflicciones del cuerpo de Cristo. Esta escritura no la comprendemos del todo. A lo largo de la historia, los teólogos la han interpretado de maneras diferentes. No vamos a ir ahí hoy, pero es evidente que Pablo sabía que el sufrimiento y el camino de la cruz eran importantes. Él sabía que era importante, no que participamos de la expiación, sino que participamos en el camino de la muerte, sepultura y resurrección para que el reino avance. Él sabía que era una parte continua del Evangelio, es la obra de Cristo en el mundo. Él sabía que la resurrección fluye a través de la muerte y la sepultura, que beneficiaba a toda la iglesia que él estuviera soportando esas cosas. Dios hace que todo coopere para bien. Nunca olviden cómo se produce el aceite. La aceituna tiene que ser exprimida, prensada y quebrantada. Así es con la unción, la gracia y el poder. Se liberan cuando somos presionados y perseveramos hacia el poder de la resurrección. La cuarta manera en que Dios saca lo bueno de las cosas que no son buenas es con la santificación de quienes lo soportan. Las pruebas nos refinan, matan nuestra autosuficiencia, nos hacen crecer. Romanos 5 dice que la perseverancia produce constancia, carácter, y el carácter esperanza, y todo comienza con perseverancia. Segunda de Corintios 1 nos enseña a no depender de nosotros mismos, sino de Dios, que resucita lo que está muerto. Segunda de Corintios 12 dice que esto evita el orgullo en nuestra vida. Segunda de Corintios 4 dice que renueva el ser interior mientras el exterior se va desgastando. Segunda Tesalonicenses 1 y Primera Tesalonicenses 3, que esto prueba y confirma la fe y la dignidad para heredar el reino de Dios. Hay tanta santificación que viene por la prueba. Así es como la plata se refina con el fuego y el oro es refinado en la forja. Así es también con la santificación. El fuego quita la escoria. La quinta es la perspectiva eterna. Esta es una de las mejores formas en que Dios nos da lo bueno.
Según 2 Corintios 4, nos prepara un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. Romanos 8 dice que nuestros sufrimientos presentes no son dignos de compararse con la gloria venidera. Sabemos que toda recompensa en la vida viene después de un gran sacrificio. Hay pequeñas recompensas en la vida. Quizá te ganas la lotería o algo que no requirió sacrificio. Hay muy pocas recompensas que no suceden después de un gran sacrificio, ya sea nuestro o de alguien más. Así sucede con nosotros. Cada acto de sacrificio, tiempo, energía y tesoros aumenta la recompensa eterna. No te vas a ganar la salvación, pero serás recompensado en la eternidad. En cada consecuencia pasiva por la causa del nombre de Jesús, ya sea persecución, tribulación, aflicción, sufrimiento, hace lo mismo. Eso es lo que Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Miren, Dios da una recompensa eternamente buena cuando soportamos temporalmente cosas que no son buenas por causa de su nombre. El sexto beneficio que Dios saca de las cosas que no son buenas, según la Escritura, es que sirve como prueba y autenticación, una defensa del ministerio apostólico. Sirve como una prueba de autenticidad. Las dificultades validan el verdadero servicio en medio de la oposición y los falsos maestros. 2 Corintios 11 y 12, él dice que se gloria en la debilidad y eso lo hace para defender su apostolado. En Gálatas 6 dice que lleva las marcas de Jesús y que esas son sus credenciales. En 2 Timoteo 3 y 1 Tesalonicenses 2 se espera una vida piadosa que imite el camino de Cristo. 2 Tesalonicenses 1 es evidencia de la dignidad para el reino a través de la perseverancia. La gente puede decir muchas cosas, pero no sabemos si realmente las respaldarán hasta que se ponga a prueba lo que dicen. La prueba del costo, la pérdida y el beneficio. Sabemos que esto es real en la vida, pero se nos olvida. Espiritualmente hablando, es lo mismo. Perseverar en ello con fe, esperanza y amor. Esa es la prueba de que nuestra fe es genuina y que no es algo solo que estamos diciendo. Demuestra que le amamos a Él más de lo que amamos nuestra vida y más de lo que amamos a este mundo. Pasar por el fuego y perseverar en esas pruebas, eso es una prueba de discernimiento para el liderazgo cristiano. Según la Biblia nos ayuda. Sin persecución, sin cicatrices, no hay prueba. Pero cuando vemos perseverancia en estas cosas, eso es una prueba. 7. Es una parte esperada de una vida fiel al Evangelio y por lo tanto es un verdadero testimonio de la Biblia. Debes entender que cuando suceden estas cosas, validan lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios tiene un enemigo y detrás de las cosas que vemos en la vida hay un espíritu invisible obrando que es un espíritu anticristiano. Cada vez que un apologista cristiano es asesinado en la luz del día, el mundo despierta y dicen, esto no es solo un desacuerdo, es algo demoníaco. La palabra de Dios dice que este mundo está bajo la influencia del espíritu de esta era. El espíritu que odia a Dios y odia todo lo que Él ama. Y todo lo que Él dice lo ataca. Ataca la verdad, los propósitos, a su pueblo, ataca sus promesas. Si los creyentes no están experimentando ataques en este mundo, eso socava lo que la Escritura dice de nuestros tiempos. Vivimos en un mundo donde nuestros antepasados entregaron las llaves que Dios le dio a la humanidad, se las dieron al enemigo de Dios, y sin embargo nos hemos hecho ciudadanos del reino venidero, pero todavía vivimos tras líneas enemigas. Y por supuesto que seremos atacados. El enemigo no ataca donde no hay amenaza, el ataque es de esperarse.
Y eso valida la verdad de la palabra de Dios. El podcaster más escuchado desde hace mucho tiempo es un hombre llamado Joe Rogan. De 50 a 60 millones de personas escuchan su podcast cada mes. Esas son muchas personas. Y él ha estado asistiendo a la iglesia por el último año más o menos, lo cual es sorprendente. Recientemente lo escuché decir que él cree que las enseñanzas de Jesús son la mejor forma de vivir la vida. Que yo sepa, él aún no tiene una fe personal en Jesús como Señor y Salvador, pero está muy cerca. ¿Pero por qué este cambio? ¿Cuándo comenzó esto en su vida? Ahora, no puedo decirlo de manera definitiva porque Joe Rogan y yo no somos muy cercanos, ¿ok? Claro que no he hablado con él, pero según mi propio análisis y observación, lo que percibo es que todo comenzó cuando él comenzó a declarar que estaba perplejo porque no entendía por qué los cristianos son tan singularmente odiados en el mundo. Puedes hablar de esto, de aquello, pero los cristianos son despreciados y eso lo tenía perplejo. Él estaba observando algo que simplemente no parecía tener sentido, no era racional, no era lógico. La mayoría de la compasión global ha venido del cristianismo y todavía es así. El fin de la esclavitud en el mundo vino del cristianismo. Los derechos humanos vinieron del cristianismo. El valor de los niños vino del cristianismo y mucho más. Y sin embargo, nadie es más odiado detrás de las puertas cerradas. Algunos se dan cuenta de eso y dicen, hay algo aquí que no tiene sentido. Sé que pueden ser molestos los cristianos, pero esto va más allá. Es como un espíritu del anticristo que parece estar detrás de todo, atacando la palabra de Cristo, sus mandamientos, su enseñanza, su pueblo, su alabanza, sus promesas. Eso se ve claramente en cómo China reprime el cristianismo como ninguna otra cosa y la India reprime el cristianismo como ninguna otra cosa. El secularismo apunta contra el cristianismo como a nada más. Por ejemplo, cuando el empleado cristiano que es íntegro y trabajador lo despiden porque no quiso alinearse con la ideología de género. Algunas personas pueden ver que hay un espíritu del anticristo obrando aquí. Cuando los misioneros que son enviados a servir se burlan de ellos, los maltratan y dan su vida, algunos abren los ojos. Cuando aquellos que llevan una promesa de Dios a quienes no lo conocen y los persiguen y son atacados más allá de su perfil en el reino de Dios, eso en realidad confirma la promesa. Escucha, iglesia, deben entender que el ataque de Satanás nunca está en proporción con la realidad actual. Siempre es en proporción con la promesa. El ataque de Satanás no es proporcional a la realidad actual, sino a la promesa. Tengo la sensación de que algunos se han preguntado, ¿por qué estoy recibiendo esta inusual cantidad de ataques del enemigo si yo soy tan insignificante? Ve, enfócate con los peces más grandes o, bueno, que Dios proteja a los más grandes, pero ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué yo? Hay algo que Dios ha hablado sobre tu vida y Él lo cree. Eso es lo que pasa. ¿Acaso el enemigo no ha perseguido a los bebés? Miren a Moisés, a Jesús. Claro que sí. Hablando de promesas, estamos tratando de ampliar nuestra perspectiva global porque están pasando muchas cosas en el mundo ahora mismo. ¿Por qué el pueblo judío es tan odiado y tan atacado en el mundo? No solo hoy, sino en toda la historia. Realmente no tiene sentido si nos basamos en la realidad actual. El 2% de la población mundial es judía. Si sumas a todos
A todos los que se llamarían judíos, ya sea por ascendencia, etnia o religión. El total de eso son 15.8 millones de personas en todo el mundo. Es una cifra minúscula, es algo tan pequeño a nivel mundial, es casi nada. Sin embargo, a nivel global, son odiados de manera única. Han sido atacados también. La Segunda Guerra Mundial nos lo diría. Esto es más allá de un desprecio, es un intento demoníaco y malvado de erradicarlos. ¿Por qué? Desde una perspectiva cristiana, ¿por qué? Porque los judíos están contra Cristo. Si hablas con un judío hoy y le preguntas por sus creencias de cualquier forma, al menos en lo religioso te va a decir, pues no creo en Jesús. Quizá no sepa mucho, pero sé algo. No creemos en Jesucristo, rechazamos a Jesucristo. Él no es el Mesías. Entonces, ¿por qué hay tanto ataque demoníaco contra ellos? Si rechazan a Jesús, bueno, quiero dejar algo en claro. No estoy diciendo que el pueblo judío son santos, ni que no hagan cosas mal. Lo que digo es que el odio es constante y trasciende las circunstancias y el tiempo de una forma que todos deberían preguntarse, ¿qué es esto? Si alguien es objetivo, creo que concluiría que esto es claramente demoníaco. ¿Pero por qué? Es por la promesa. El enemigo va tras la promesa, no solo tras la realidad actual. No olviden Ezequiel 38, lo estudiamos esto cuando inició la guerra. Esa es una promesa que no se ha cumplido. Sí, una parte se ha cumplido, de que Israel volvería a vivir en su tierra, pero el ataque de todas esas naciones alrededor, de Gog, Magog y Persia y el noreste de África y otras, eso todavía no sucede, pero según la profecía, cuando vengan contra Israel, Dios va a hacer algo que frustrará a los que intentan destruir a Israel. Y eso no solo traerá un despertar a Israel, sino al mundo entero. Esa es la promesa de Ezequiel 38. Puede que nosotros no conozcamos esa promesa, pero mira, Satanás la ha estudiado y él va tras la promesa. Todo esto, si alguien tiene oídos para la verdad, verá los ataques y va a discernir. Esto está más allá de lo humano. Podemos ser muy malos, pero esto es más allá de lo humano, es demoníaco. De eso se trata. Hay tantas formas en que Dios saca algo bueno de lo que no es bueno, y aún así podemos reconocer que preguntamos, ¿y qué de Pablo? ¿Cómo resultó algo bueno para Pablo? ¿Acaso todos los demás ganaron a costa de él? Fue bueno para todos los demás, pero malo para él, porque cuando sufrimos hacemos la misma pregunta. Quizá podamos ver cómo esto es bueno para Dios y cómo le sirve a su propósito. Quizá veamos cómo es bueno para otros, pero en un punto decimos, Dios, ¿y qué de mí? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No dice que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a algunos que aman a Dios, sino a todos los que aman a Dios, y Pablo era uno de ellos. Entonces, ¿qué de Pablo? Sin duda, él experimentó el bien del que hablamos antes, pero no perdamos esto. Cuando llegó al final de su vida y se preparaba para ir a casa, ¿cuál fue su testimonio? Segunda de Timoteo 4. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que no solo vivía para un día, él estaba viviendo para la eternidad. Vivía por una recompensa eterna, algo que pudiera rendir a los pies de Jesús una y otra vez, para poder exaltar su nombre y darle una gran gloria.
Pero también cerremos contemplando esto, la herencia de Pablo en el cielo. Iglesia, yo creo que en la corona de los santos habrá una piedra preciosa que corresponde a cada una de las personas a las que ayudaron a cruzar la meta de la fe. Y que cuando esa corona sea rendida, las coronas de todas esas personas se rendirán, todas serán rendidas delante del Señor. Que cuando ayudamos a otros a entrar a la eternidad mediante la fe en Jesucristo, ellos, en cierto sentido, son nuestra corona porque están conectados. Pero pensemos en esto en relación con el lugar donde fue enterrado el apóstol Pablo. Él fue decapitado en Roma y fue sepultado en Roma, y a lo largo de la historia de la iglesia, ese lugar de sepultura ha sido conocido y preservado. No es una realidad arqueológica que tenga mucha discusión. La Iglesia Católica hace apenas unos años hizo un pequeño orificio en el sarcófago e introdujo un instrumento allí y recogió fragmentos óseos que datan del tiempo de la muerte de Pablo, como una confirmación más de que esto ha sido bien atestiguado y bien preservado a lo largo de la historia cristiana. Y saben que se estima que muchísimas personas durante los últimos 2000 años han visitado el lugar de sepultura de Pablo y han escuchado cómo este hombre fue ejecutado por el emperador Nerón, el mismo hombre que dio testimonio de haber visto a Jesús personalmente, al Jesús resucitado. Él vivió su fe con tal convicción que estuvo dispuesto a morir personalmente por lo que testificó haber visto. Y muchos han dicho, sí, gente moriría por algo que creen que es verdad, pero no es normal que alguien inventara una mentira y muriera por ello sabiendo que es una mentira. La gente miente por interés propio, pero no para morir. Se calcula que el número de personas que han visitado la sepultura de Pablo y han presenciado ese testimonio es aproximadamente igual al número de personas que vivieron en todo el Imperio Romano durante la vida de Pablo. Pablo fue de testimonio a más personas en su muerte que en su vida. Debemos entender que todo esto es parte de su herencia eterna que Él podrá poner a los pies de Jesús por toda la eternidad. Eso es increíble. Mira, Dios hace y puede hacer que todas las cosas obren para el bien de aquellos que le aman y son llamados según su propósito. Amén. Amén. Pero creyentes, la mayor amenaza para que se cumpla lo bueno que Dios está obrando es simplemente una definición errónea de lo que es bueno. Algo bueno aquí no se ve como bueno allá. ¿Cómo vamos a ver las cosas? Las veremos desde la orilla de la eternidad. Así vamos a definir lo bueno. Cuando estemos allá, mirando hacia atrás a nuestra vida, diremos, tuve una vida sabia, buena, se usó para el bien, fue algo a través de lo cual Dios produjo el bien. ¿Podemos vivir ahora desde esa perspectiva que tendremos allá? ¿Podemos ver con el lente de la resurrección? ¿Podemos mirar por el lente de la redención? Servimos a un Dios que no permite que lo que se hace para Él muera.
Jamás, porque Él es el Dios de la resurrección. Leí recientemente que hace 2000 años el apóstol Pablo nos advertía sobre los falsos profetas. Y 2000 años después, los falsos profetas nos advierten sobre el apóstol Pablo. Pensé, eso está bueno. Iglesia, cuando alguien diga, soy un cristiano de letras rojas, no le crean. Lo que eso significa es rechazo el Antiguo Testamento como la palabra autoritativa de Dios y también rechazo el resto del Nuevo Testamento. Todo eso que enseñó Pablo, no lo creo, solo creo las letras rojas, lo que Jesús enseñó en los evangelios. Nunca he conocido a un cristiano que crea las letras rojas de verdad. Pero también Jesús es el autor de toda la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Cuando oigan a alguien decir Jesús es la teología perfecta, deben ponerse alertas. ¿Qué quieren decir algunos? No todos, pero algunos. ¿Qué quieren decir con eso? Quieren decir que el resto de las escrituras no son confiables ni autoritativas. Solo lo que Jesús dijo e hizo en los evangelios. Cuando oigan a la gente decir, bueno, eso no suena como Jesús, suena más como los apóstoles, tengan cuidado, porque lo que quieren decir es justamente eso. Tenemos que deshacernos de todas las enseñanzas que vinieron de Pablo y de la iglesia del Nuevo Testamento. Y les diré algo, los que afirman seguir solo lo que Jesús dijo, nunca podrán seguir solo lo que Jesús dijo. Tendrán que excluir todas sus enseñanzas sobre el juicio y el infierno. Nadie enseñó más de eso que Jesús. Y luego está la parte donde Jesús dijo que ni la más pequeña letra de la ley y los profetas desaparecerá hasta que pasen el cielo y la tierra. Ese es el nivel de la provisión y protección de Dios sobre su palabra. Sin duda van a ignorar eso también. Mira, lo que Dios hizo a través de Pablo es fundamental para llegar a ser un cristiano del primer amor y para vivirlo. No solo decir, estoy bien con lo que Jesús haya vivido, pero yo no tengo que hacerlo. Alguien que toma su cruz y vive sacrificialmente por aquel a quien ama, eso es estar en el primer amor. Y Pablo no era falso. Los que hoy rechazan a Pablo son los que son falsos. Y mi oración es que este estudio de 2 de Corintios no solo redefina esto, sino que solidifique en ustedes esta verdad para siempre, el cómo se ve la vida cristiana victoriosa. Una vez que la resurrección se pone en evidencia una y otra vez, porque se eligen la muerte y la sepultura, una y otra vez, por aquellos que por amor a Él toman su cruz otra vez hoy y viven y participan en el Evangelio. Nunca vuelvan a malinterpretar la dificultad cuando llegue. Nunca. Que así sea. Amén.